14 años esperó la periodista Lidia Cacho para hacer justicia a este tema que hace 15 años, hace 14 años, pues salió a la luz pública, ¿no? La Fiscalía General de la República aprende el día de hoy, captura en Acapulco, Guerrero, al exgobernador poblano Mario Marín, el que pues, se le conoció como el Gober Precioso, esto por las presuntas torturas justamente a la periodista Lidia Cacho en el 2005. El 11 de abril del 2019, el primer tribunal unitario de Quintana Roo ordena las aprehensiones de Marín y también del empresario Kamel Nasif, el rey de la mezclilla, por el delito de tortura a Lidia Cacho. Sin embargo, pues en noviembre pasado, el tercer tribunal colegiado de Quintana Roo concedió a Marín y a Nasif un amparo que dejó sin efecto esta orden de aprehensión y ordenó reponer el procedimiento. Entonces, en cumplimiento de ese fallo, en la primera semana de diciembre, la impartidora de justicia libró de nueva cuenta órdenes de captura, por lo que el exgobernador y el empresario mantendrían su calidad de prófugos de la justicia. Y pues para seguir hablando de este tema que hoy ya se conoce que es capturado el Gober Precioso, pues doy la bienvenida a Ramón Celaya Gamboa, quien es especialista en juicios orales, procesos penal, acusatorio y procuración de justicia. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido al programa. Creo que no se escucha muy bien el audio. Tenemos mal el audio, ¿verdad? No estoy escuchando a Ramón Celaya. Ahí está, perfecto. Adriana. Ya te escucho muy bien, Ramón Celaya Gamboa. Bienvenido al programa y pues, ¿cómo ves este asunto? ¿De por fin se hace justicia o no después de 14 años, larga espera de Lidia Cacho? Bueno, esta es una historia de corrupción política, esta es una historia de inoperancia del sistema de justicia penal en México, esta es una historia de cómo se ataca al periodista por hacer su trabajo, cuando el poder político se siente amenazado por las revelaciones que se pudieran llegar a dar por las investigaciones que realizan. Pero también es la historia del México cotidiano, Adriana. Hay que decirlo claramente. La impunidad en nuestro país es el día a día, es la constante en la vida de todos los ciudadanos. Precisamente por eso el caso de Lidia Cacho tiene que sacudir nuestras conciencias, porque pasaron 14 años sin que haya obtenido justicia, 14 años de estar en un ir y venir en las agencias del Ministerio Público, en tribunales, para tratar de obtener justicia en su caso, pero pues desgraciadamente la justicia ha llegado a cuentagotas, en muchos casos se le ha negado, y esta es una pequeña puerta que se abre para tratar de ir en ese camino. No está resuelto el asunto totalmente, es un asunto que tiene que desarrollarse todas las fases del proceso penal, que va a ser largo, que va a ser complicado, pero que evidentemente ya es una luz en el camino para poder tratar de encontrar justicia en este caso tan delicado. Hay que recordar que las acusaciones que se hacen en contra de Mario Marín y de Kamel Nasif, entre otras, es tortura. Es un delito muy grave, es un delito que en el orden jurídico mexicano no prescribe y que las penas de prisión son muy elevadas, por lo que debemos de darle la importancia que merece este caso, porque además es el poder político, Adriana. Es un exgobernador, son empresarios multimillonarios que obviamente siempre se han ocultado o se han amparado al poder, en el poder económico, en el poder político, para tratar de evadir sus responsabilidades. Por lo que, por supuesto que estamos en presencia de un caso muy relevante. Sí, me gusta cómo lo pone sobre la mesa, porque es un caso que puede repetirse y que incluso se ha repetido con otros personajes, ¿no? Estamos hablando de casos de abuso ligados al poder, cuántos hemos visto. Ella lo describe muy bien, Lidia Cacho, en este libro que escribe Los demonios del Edén, donde describe todo este tema de la pederastía y después como de abuso del poder ella es objeto de tortura. Y esto que se pone sobre la mesa es un tema que también ponía Pedro Ferriz Híjar hace unos momentos sobre la mesa y decía, por un lado está el tema de Mario Marín, el Gober Precioso, y por otro lado tenemos el caso de un candidato a gobernador actualmente, ahorita en Guerrero,
que es Félix Salgado, acusado justamente de violación, y pues también caería dentro del paquete, por decirlo así, de lo que es casos de abuso ligados al poder. Por supuesto, es la constante en la política mexicana el abusar de la posición, el abusar de la influencia política para tratar de evadir sus responsabilidades. El caso de Félix Salgado Macedonio, que lo mencionas, Adriana, es muy relevante y nos da luz de cómo en este país siempre el político va a tratar de ampararse en el poder. Tiene acusaciones muy graves, tiene acusaciones de violación, de abuso sexual, tiene carpetas de investigación en su contra, pero desgraciadamente las víctimas lo único que obtuvieron es la ratificación a su candidatura para el gobierno del estado de Guerrero. Es decir, no fueron tomadas o se desestimaron. Entonces, ¿qué necesitamos en este país para que una víctima obtenga justicia, para que no sea revictimizada, para que no se desechen sus acusaciones o que se tomen a la ligera? Eso es muy grave, por supuesto que sí. Uh-huh. ¿Qué podríamos esperar a raíz de esta detención, Ramón Celaya Gamboa? ¿Qué es lo que sigue después de la captura, ya después de 14 años de estar sobre este tema de Lidia Cacho, y que por fin pues se ve, como dices tú, una primera luz de algo que pudiera abrir la puerta para que se busque eliminar todo esto que es el abuso de poder, desde el poder mismo hacia las personas de poco poder? Claro, el Poder Judicial tiene ante sí un gran reto, uno de los más grandes retos que se le ha puesto junto con los grandes casos de la corrupción del pasado, y es precisamente resolver un caso que no nada más involucra la tortura y el probable secuestro de la periodista, involucra toda una red de trata y explotación sexual infantil. Está de por medio la credibilidad de la judicatura en México, de los jueces mexicanos. ¿Por qué? Porque si otorgan un voto de impunidad a estos personajes que están ligados a esta red de prostitución, este caso no nada más va a quedar en una violación a los derechos humanos de Lidia Cacho por no haber sido sancionado a sus torturadores, sino también se va a haber otorgado una impunidad amplia a toda una red de explotación sexual infantil que Lidia Cacho documentó perfectamente en su libro Los demonios del Edén. Por eso, el gran paso que tiene el Poder Judicial en México con este caso es otorgar y administrar la justicia de manera correcta, continuar con el proceso penal en todas sus fases que se viene y valorar las pruebas de una manera clara y objetiva, sin que entren en consideración temas políticos, temas sociales, temas de otra índole, que no deben de obedecer más que a un tema estrictamente jurídico. Así es, pues muchas gracias, Ramón Celaya Gamboa, por este reporte que nos das de este tema tan importante que no debemos dejar pasar. Muchas gracias, Ramón Celaya Gamboa, especialista en juicios orales, procesos penal, acusatorio y procuración de justicia, por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Adriana, y con mucho gusto. Gracias.